En el siguiente programa son responsabilidad del conductor o conductores. Muy buenas noches, mi nombre es Sofía Vidal y yo te doy la bienvenida a tu programa Vidas Transformadas. Asimismo, yo te invito a que le des like a mi página de Facebook, que aparece con el mismo nombre y que la fotografía de perfil es una mariposa. También puedes seguirme a través de YouTube y de Twitter. Yo me siento, pero bien contenta. Bueno, ya extrañaba muchísimo este lugar. Estuve tres martes ausente, pero ya llegué y me siento muy contenta con ello. También me siento muy afortunada y bendecida porque precisamente el 21 de noviembre cumplí 2 años aquí en este programa, Vidas Transformadas. Agradezco muchísimo a Dios, al licenciado Waldo Fernández, por supuesto, y a Juan Carlos Monroy, ¿verdad?, que siempre me está apoyando aquí en el programa. Y pues qué manera de celebrarlo con un tema sumamente interesante que se llama adolescentes. Cuando me comentaron aquí nuestras especialistas Betty Sánchez y Rosy Cantú, bueno, la realidad es que yo no soy mamá, entonces es un tema tan general y lo primero que se me ocurrió fue establecerlo ahí en la página de Vidas Transformadas. A ver, ustedes como papás, ¿qué inquietudes, verdad, tienen sobre el tema adolescentes? Sabemos de antemano que es la etapa de la rebeldía, o bueno, eso dicen. Y gracias a Dios, ustedes me hicieron la bondad, ¿verdad?, de escribirme, de mostrarme sus inquietudes. Es 1 hora, pero vamos a tratar de contestar todas sus peticiones. Y pues bueno, bienvenida, chicas, ¿cómo están? Hola, Sofía, muchas gracias, estamos muy bien. Acérquense, por favor, no sean malitas al micrófono. Ok, gracias por invitarnos una vez más a tu programa, estamos muy contentas, Rosy y yo, por estar aquí contigo. Muchas felicidades por los 2 años que acabas de cumplir aquí. Muchas gracias. Y a este maravilloso programa, a Waldo también, y aquí a nuestro amigo Juan Carlos Monroy, felicidades. Pues sí, Sofi, como mencionamos, pues traemos un tema súper interesante, que es la adolescencia. Aparte, es un tema muy amplio, en el cual, pues, agradecemos también a todas las personas que te escribieron, se contactaron contigo, hicieron peticiones, y bueno, a través de esta hora vamos a tratar de darle respuesta a la mayoría, ¿verdad? Esperemos que el tiempo nos alcance para poderlos ayudar a los padres, a los mismos adolescentes en esta etapa. Sabemos de antemano que también depende mucho del carácter, ¿verdad?, tanto de los padres como de los hijos, pero lo vamos a tratar de una forma generalizada, ¿verdad?, para ver cómo apoyar lo mejor posible a estos padres de familia. Así a es. ver, la primera pregunta es, ¿cómo puedo apoyar a mi hijo a que continúe estudiando? Y de ser así, a que defina qué estudiar. Ok, muy bien, es un tema muy importante. En la adolescencia se atraviesan varias etapas.
Entonces vienen cambios, desde cambios físicos, desde cambios emocionales, cambios de sentimientos, cambios de pensamientos, empiezan a tener sueños diferentes y empieza el cerebro a tener en un proceso de cambio. Entonces a veces los adolescentes quieren estudiar una cosa, empiezan a estudiar algo y luego desisten y se van a otra carrera. Entonces es muy importante que los padres que se sienten y platiquen con sus hijos, que traten de ayudarlos a ver también a través de lo académico, las escuelas que les hagan algunos estudios, unos test, y que los padres también platiquen y dialoguen con ellos para saber qué áreas son las que más le gusta al hijo, qué es lo que le gustaría hacer, cómo se visualiza él, si decide estudiar X carrera, cómo se visualiza él haciéndolo, para qué lo quiere estudiar, cómo se ve trabajando en eso que quiere estudiar. Esto es en el sentido de que el muchacho desea estudiar. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando no quiere estudiar? Rosy. Mira, esta etapa de la adolescencia es una etapa maravillosa de todo ser humano que pasa por esa etapa. ¿Por qué es una etapa maravillosa? Porque esta etapa lo prepara para su etapa siguiente, que es la edad adulta o la etapa de adultez o independencia. Dependiendo de cómo se viva esta etapa de adolescencia, es decir, la actitud, en primer lugar, la actitud que los padres tengan ante la adolescencia es determinante en la vida de los adolescentes. O sea, la niñez. Sí, en la niñez y en la etapa de esta adolescencia de la que estamos hablando. ¿A qué me refiero con la actitud de los padres? Porque generalmente se escucha, no, es que las hormonas andan como locas, en los muchachos. El sistema hormonal es muy importante, pero de ninguna manera deja en indefensión a los hijos. Aquí los padres, es muy importante la responsabilidad que tengan de mantener esa comunicación con los hijos, comunicación efectiva y eficaz. ¿Qué quiere decir, Betty, esa comunicación? Esa comunicación efectiva y eficaz, que los padres puedan sentarse, puedan tener una comunicación abierta al diálogo, en lugar de juzgar, de regañar, estar preguntándole qué es lo que ellos quieren, cómo lo quieren realizar, cómo se visualizan haciendo esto, o a ver qué otra cosa te gusta. Yo he visto que a ti te gusta hacer esto y quieres estudiar esto, a ver cómo piensas mezclar las dos cosas. Sí, y llegar a un acuerdo con los hijos y ayudarlos en lugar de regañarlos o imponerles que estudien una carrera. O cómo ¿sí? se visualizan si no estudian. Ajá, También cómo se visualizan ellos como adultos, personas de 30 años, de 40 años, si no estudian y si no quieren hacer nada. Claro, algo que he visto en la consulta es que, por ejemplo, a veces piensan que porque ya van a cumplir 18 años pueden tomar sus propias decisiones y pueden decidir si estudian y no estudian y mejor se ponen a trabajar porque quieren recibir un ingreso, quieren hacer cierta cosa u otra, comprarse cosas. Entonces empiezan ahí a distorsionarse. A veces también las redes sociales empiezan de que, no sé, te ofrecen trabajos y muy fáciles, pagan poco, y la verdad es que luego ellos se pierden y empieza la confusión con ellos, y le empieza a traerles más lo que no, es que el amigo ya puso su negocio, pero pues no le va bien, y pues el chavo ni prepa tiene, ¿no? Entonces, también esa es otra parte importante en que los padres ayuden a sus hijos a poder seleccionar un área adecuada en su carrera. Ahorita que estabas diciendo ese ejemplo, se me vino a la mente, cuando eres adolescente, ¿verdad? Y a lo mejor eres más vulnerable, y yo digo que ellos son unos clientes perfectos para los narcotraficantes, ¿verdad? Porque ellos se acercan al muchacho, a la muchacha, y les dicen, vas a tener todo, vas a tener mujeres, hombres, no sé, vas a tener muchísimas riquezas, casas, fortuna, de forma muy rápida, y solamente tienes que hacer esto. Entonces, y a lo mejor el adolescente quizás no quiera aceptarlo, pero también ahí vienen los amigos, ¿verdad? ¿Cómo hacer
porque a lo mejor tú como papá no te das cuenta de esta Así es. situación, ¿verdad? ¿Cómo hacer que esta persona, que este muchacho, esta muchacha, tenga ¿cómo se dice? El valor suficiente para decir no? Mira, ese punto que tú dijiste, que tú mencionaste, la vulnerabilidad, es muy importante eso. ¿Cómo deja de ser vulnerable un joven, un niño, un adolescente? El ser humano tiene varias necesidades básicas. Una de ellas es el reconocimiento, la afirmación. Esta parte de afirmación y reconocimiento de parte de los padres es determinante. Esta afirmación le da identidad a él. ¿Qué quiere decir esto? Reconocerle todo lo bueno que él tiene, todo lo bueno que él hace. Eso lo va a ir fortaleciendo desde su ser interior. Una persona fortalecida difícilmente va a caer en esa situación que tú mencionaste. Cuando los padres están atentos y aconsejan a sus hijos, es decir, aconsejar en vez de imponer, hay una gran diferencia. Eso quiere decir que los padres, el muchacho va a darse cuenta que los padres están atentos, que le interesa a sus padres. En nuestra consulta nos ha tocado muchísimo que los adolescentes creen que les han dejado de interesar a sus padres. Así es. Y los padres siempre tienen la buena intención de la mejor manera de corregir a los hijos, a veces un poquito violentamente, es decir, les das un golpe, pero es una buena intención de hacer un hombre de bien de aquel muchacho. ¿Por qué lo hace de esa manera? Porque es la que conoce quizás. No Claro. lo sé, ¿verdad? Y lo que llega a pasar en estas situaciones es que el adolescente lo confunde y empieza a tener ideas, mi papá no me quiere, mi mamá tampoco, no me entienden, no me comprenden, ellos piensan de otra forma y yo de otra, y ahí se empieza a distorsionar. También algo que ellos necesitan, así como decía Rosy, es también sentirse amados por sus padres. Y también esa parte afectiva de la familia. ¿Y cómo se puede lograr? Se puede lograr a través de muestras de afecto de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, con una comunicación, pero muy clara, muy precisa y muy oportuna para evitar este tipo de desvíos. Sí, también es importante con qué personas están relacionando nuestros hijos adolescentes, que los papás deben de saber las relaciones de la escuela, las relaciones con los amiguitos de la cuadra, las relaciones que tienen, conocerlas y saber en qué ambiente se están moviendo sus hijos, porque a lo mejor su hijo no tenga una mala intención, pero puede haber por ahí algún chico que a lo mejor trae otras intenciones, lo convence y ahí puede empezar ese tipo de problemas. Es muy común a veces de que el muchacho se está esforzando, un ejemplo común que nos ocurre, por sacar buenas calificaciones, pero llega a un 8 y los padres nunca llenan. Es decir, no hombre, un 8, no hombre, qué mugrero y que no sé qué. Eso hace vulnerables a los hijos. En vez de reconocerles, bueno, sacaste un 8, tú te puedes esforzar y puedes llegar a un 8.5 o a un 9. Entonces, ir estimulando al muchacho sus esfuerzos que hace, reconocerle sus esfuerzos. Y eso va a traer como consecuencia confianza. Confianza, afirmación y seguridad en sí mismo. Eso es muy importante. Es muy importante, Sofía, eso que dice Rosy. Lo que los padres aprendan a enseñar a sus hijos, es más, desde la niñez, enseñarlos a conocerse a sí mismos. ¿Por qué? Porque empiezan en un proceso de cambio en la adolescencia. El que los padres ayuden a sus hijos a reconocer sus pensamientos, sus emociones, su diálogo interno, va a ayudar mucho para cuando lleguen a esta etapa de la adolescencia, que ellos mismos sepan, a ellos mismos me refiero a los adolescentes, saber tomar mejores decisiones, mejores actitudes frente a la vida, ¿sí? Porque nos hemos dado cuenta, Rosy y yo, en la consulta privada, que a veces llegan y no hay muchos problemas porque no saben tener un manejo emocional adecuado, ¿sí? Y se va a la ira, a la frustración, al enojo, y se desbordan todas las emociones.
Entonces, cuando los padres enseñan a los hijos a identificar sus emociones y en este proceso de que dejan la etapa de la niñez y van a empezar un proceso que los va a estar preparando para la etapa adulta, ayudarlos a reconocer qué pensamientos están teniendo, qué sentimientos están teniendo, sus emociones, sus diálogos internos, porque es algo bien, bien importante que cuando ellos aprenden a reconocerse a sí mismos, van a ser menos vulnerables, van a aprender a ser, como decía Rosy, firmes y seguros, porque ya se aprende y van a estar menos vulnerables ellos, los adolescentes, porque ya van a saber conocerse a sí mismos. Ahora, ¿sí? ¿cómo podemos empezar los padres en este proceso de enseñar a los hijos a conocerse a sí mismos? Porque los padres somos los primeros y principales profesores y maestros de nuestros hijos. Claro. Es importante definir y afirmar esto. Nosotros somos los maestros. No es la escuela. No es la escuela enseña el conocimiento, pero en casa nosotros le enseñamos valores, virtudes, y hay etapas en el niño que, por ejemplo, hay una teoría que de 0 a 7 años se le llama etapa fusional, donde la madre es la que entra en esa fusión con el hijo, porque estuvo dentro de ti, estás en continuo apegamiento con él y él contigo, Ajá. contacto. Entonces el niño y la madre entran en una fusión muy importante. Ok. De 0 a 7 años. De 0 a 3 se establece esta etapa muy fuertemente. De 7 a 14 dice esa teoría que el padre entra en función donde es el que marca el camino, es el que marca los parámetros, por aquí sí, por acá no. Viviendo esas dos etapas de manera favorablemente adecuada, el niño está preparada para ir a su tercera etapa, que es la autonomía, la adultez, donde él ya empieza a tomar decisiones, ¿verdad? Por sí mismo. ¿Cómo podemos empezar a enseñar a nuestros hijos a conocerse a sí mismos, sus emociones? Tú, como todos nosotros y las personas que nos están escuchando, nos ven, saben que las emociones nos mueven. Sí. Por medio de impulsos. Ajá. Ajá. Y la ira y todas esas emociones que a veces les tenemos miedo, no son malas, vienen a enseñarnos algo. Claro. Entonces, por ejemplo, pueden estar dos hermanitos y uno le quita el juguete al otro y el otro empieza a llorar. ¿Qué hace el padre? A veces lo corrige, le da un golpe o le dice, vete a tu cuarto. Es importante eso es bueno quizás, pero un vete a tu cuarto, ¿para qué? Para que reflexiones, para que tú, a ver, ¿cómo te sentiste tú al quitarle el juguete a tu hermanito o a tu hermanita? Ahí le empiezas a mandar un mensaje, a que él reflexione sobre cómo se sintió. Eso es empezar la etapa del aprendizaje a conocerse a sí mismo. Entonces, Y a respetar. Y a respetar. Así empieza. El empezar a enseñar a los niños a conocerse a sí mismos sus emociones, porque sus emociones los van a mover a ellos y a nosotros en el mundo. Así es. Como una mamá me decía el día de hoy, mediante la página, ella comentaba, uno de los problemas viene siendo el control remoto, Ajá. ¿verdad? Los dos quieren ver al mismo tiempo, Lo mismo. o sea, diferentes programas, pero Sí. quieren utilizar la misma televisión. Exacto. Entonces yo le preguntaba, ya, bueno, ¿y tú qué haces? Me dice, no, yo primero hago que uno acabe su serie. Me dice, porque ahorita están de moda las series. Ajá. Que uno acabe el capítulo y después el otro. Muy Me dice, bien. porque de esa forma yo los estoy enseñando a respetar. Claro. Y que exista un equilibrio. Exacto. Ahora, dentro de esta teoría existen 3 R's. 3 R's. Ujú. Una R significa reflexionar. La reflexión es una habilidad que necesitamos enseñarles a nuestros hijos. Reflexionar, ¿para qué? Para la siguiente R, que es la capacidad de relacionarse. Cuando los hijos empiezan a reflexionar en cómo me sentí quitándole el juguetito a mi hermanita o hermanito, etcétera, etcétera, se empieza a generar un sentido diferente. Lo va capacitando para la siguiente R, que es la de relacionarse. Ajá. Los seres humanos estamos capacitados completamente para relacionarnos, ¿verdad? Pero si nos empiezan a enseñar desde pequeños cómo hacerlo, qué maravilloso va a ser el Claro. futuro de esa personita. Y existe la siguiente R, que estas dos primeras, la de
reflexionar, más tener esa capacidad desarrollada de relacionarse, te va a llevar a la siguiente R, que es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de superarte ante alguna situación vivida. La supervivencia, ¿qué quiere decir? Que superaste una vivencia. Es como un sinónimo de la resiliencia, que te ayuda a superarte, a tener esa capacidad de enfrentar situaciones difíciles en la vida. Esa resiliencia es muy importante, que tengamos conciencia de esa resiliencia. Y a mí me gustaría agregar algo a lo que Rosy acaba de mencionar. Por ejemplo, en lo que es en la capacidad de relacionarse. Algo que se está viendo muy frecuente ahorita y en la actualidad, y lo vemos en terapia, es que las redes sociales, todo lo que es las comunicaciones, pues están avanzando y están dando pasos agigantados. Y algo que hemos visto en las nuevas generaciones de la adolescencia es que mucha de la comunicación es a través de WhatsApp, a través de las redes sociales. Entonces, estos jóvenes se están acostumbrando a este tipo de comunicación. Sí, y está bien, pero ¿qué pasa en la parte social? Cuando ellos empiezan a seguir creciendo y avanzando en su etapa para la adultez, empiezan a presentarse con algunos conflictos en lo que es en la parte psicosocial. Empiezan a tener dificultades porque al momento de que se relacionan, se comunican, pues a veces lo ven así como que muy fácil, ¿no? Muy sencillo, como si estuvieras en el WhatsApp. ¿Y qué pasa con estos jóvenes? Después, cuando empiezan en la vida, en la etapa laboral, pues ellos traen ahora sí que ese conflicto, y cómo me relaciono, y cómo le hago. Y luego con las emociones, a todo lo que han, si no han sabido encontrarse ellos a sí mismos, identificarse, autoconocerse. Y eso es una problemática que se puede presentar a futuro, y es importante, la comento, para la prevención y poder ayudar a estos jóvenes adolescentes, padres de familia, a poder a sus hijos enseñarlos a relacionarse y que no tengan ese problema. Ahorita que mencionas de las redes sociales, ¿verdad? También me hacían mención la sexualidad en las redes sociales a través del WhatsApp, ¿verdad? Se toman fotografías y después es muy fácil reenviarlo. El famoso sexting, ¿no? Que pasarlo por medio del Facebook, Instagram, no sé, los mismos videitos, o cómo hacer que los hijos no caigan en esta situación. Porque me decían que hasta hubo una época, o no sé si todavía esté, que hasta está de moda. Claro. Sí. Ajá. Entonces es importante, por ejemplo, que las chicas, yo creo que ahí entra mucho también la formación que los padres le dan a sus hijos, ¿no? Así es. Y también, como comentaba Rosy en un principio, la formación en la familia, los valores, esos valores que son universales, pero que lamentablemente los seres humanos los hemos estado cambiando. Yo no sé si a través porque la sociedad lo ha estado marcando. Cuando a nuestros hijos los educamos con valores firmes y seguros, como mencionaba Rosy en un principio, ellos pueden estar totalmente convencidos de lo que es mejor para ellos, ¿sí? Es muy fácil que si no hay una relación familiar sólida, ¿sí? Y empieza a tener ese distanciamiento, normalmente los adolescentes se empiezan a separar de sus padres y empiezan a tener relaciones afectivas con los iguales, ¿sí? Con los amigos. Con los amigos, y lo que a veces menos quieren es contarle sus problemas a sus papás y se los comentan a sus amigos. Entonces ahí empieza a haber una interferencia en la comunicación, porque ya pueden estar influenciados por los amigos, por otras personas. Si la relación de familia no está sólida, ¿qué puede pasar? Que es muy fácil que a esta chica o a este chico pueda venir alguien que le hable bonito, que le diga cosas que quiere escuchar, porque tiene un vacío interior, porque en casa siente que no lo quiere papá y mamá, que no es importante para ellos, que no los entienden y que ellos pues ahora sí mejor deciden vivir su vida como ellos la consideran. Es muy fácil que caigan en ese tipo de cosas. Cuando llega alguien y les habla bonito, les endulza el oído, les dice que lo aman mucho, y son relaciones muy cortas. Esta parte es muy importante, lo que ella dice,
que es importante el seno familiar, los valores que sean firmes, pero qué bueno que existan valores. Pero ahora falta la siguiente parte, la práctica de los valores, en la que nosotros los padres necesitamos estar atentos, es decir, desarrollar el sentido de observación. Y predicar el ejemplo, ¿verdad? Exactamente, Claro. por Los supuesto. papás. Ajá, porque en esta etapa los hijos están, como ya hemos mencionado, lo volvemos a repetir, están vulnerables. Es la etapa de afirmación, de reconocimiento. Y los padres necesitan cerciorarse que el hijo se sienta querido y se sienta amado. ¿Cómo? A través de cómo necesita él. Porque los padres tenemos buenas intenciones. Vienen a la terapia, es que le doy todo. Si me pide los tenis de cierta marca, se los compro. El celular de cierta marca, se lo compro. Eso es algo muy bueno, ¿verdad? Pero aquí es necesario identificar la necesidad afectiva del jovencito. ¿Cómo quiero yo que tú me ames a mí? Porque a lo mejor le regalas un celular, una pluma de X valor, no sé, muchas cosas materiales. Pero eso es insuficiente para él, para llenar esa parte afectiva que se encuentra insatisfecha. Entonces, es importante identificar las necesidades emocionales de nuestros hijos para saber cómo necesitan ellos que nosotros los amemos. Es muy diferente a como yo lo quiero amar. Es como, por ejemplo, en alguna relación de pareja, al muchacho le lleva flores a la muchacha y, ¡ay, qué lindas! ¿Verdad? Pero yo quería una caja de chocolates. Y el muchacho se esforzó y pensó, le van a fascinar las flores, ¿verdad? Pero a lo mejor ella no necesitaba las flores. A lo mejor necesitaba que la invitara al cine para pasar un tiempo juntos en vez de las flores. A eso me refiero yo con las necesidades emocionales de los jovencitos y de la gente en general. Y de esa forma vamos a prevenir el embarazo no deseado, ¿verdad? Y cuando pues, ellos se sienten seguros, afirmados por sus padres, se pueden evitar muchas cosas de estas que mencionas. Así es. la música. ¿La música incita a la sexualidad? Incita a muchas cosas, no tan solo a la sexualidad. Pero en este caso, La música sí incita mucho a eso. La música tiene un fuerte impacto en el cerebro. Así pero es. tú como papá también, ¿cómo lo puedes controlar, verdad? La Sí. música actual. Entonces, algo que me gustaría comentar, no me acuerdo si lo comentaste, Rosy, es así como nosotros nos alimentamos, nos da hambre, en algunos casos pues cuidamos la alimentación, no simplemente comemos, hay personas que cuidan mucho su físico, hacen ejercicio. Entonces, así de esa forma como se cuida nuestro cuerpo, es muy importante cuidar nuestra salud mental. ¿Cómo se alimenta la salud mental? La salud mental se alimenta a través de lo que pensamos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que decimos y de lo que nos decimos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué va a pasar? Empiezas a escuchar ese tipo de música y la empiezas a repetir todos los días porque es la canción que me encanta y la pones todos los días. Es probable que tenga un fuerte impacto en la vida de la persona, ¿sí? Es cierto. Y ya se vean pues felices los cuatro, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante el impacto. Igual también algo que hemos visto en terapia, Rosy y yo, es los adolescentes que les gusta mucho ver películas de terror, de matanza, de violencia. Es lo mismo, o los videojuegos. No es que sean malos, pero yo creo que debe de haber límites. Debe de haber límites en eso. Y ahorita como las redes sociales, el internet está abierto a poder ver, escuchar lo que queremos, más allá de lo que me puedo imaginar. Por eso es muy importante que los padres estén atentos a lo que sus hijos están viendo, sobre todo en esta etapa crucial de la adolescencia, que es muy importante. A mí me gustaría aclarar algo que comentaste al principio, que mencionabas que la etapa de la adolescencia podía ser pues terrible, ¿no? O algo así. La etapa de la rebeldía. La etapa de la rebeldía. Entonces, yo creo que ahí también empieza mucho cómo los padres estamos viendo a nuestros hijos.
¿sí? Cómo los padres estamos tratando a nuestros hijos para que yo como padre piense que es la etapa terrible de la rebeldía. Si yo ya tengo esa idea y ese concepto, te aseguro que el hijo así va a ser. Así va, se va a vivir esa situación. Y es que, ¿cómo le hago si no puedo con mi hijo porque no me hace caso y hace lo que quiere? Claro, entre más regaños y castigos, más rebeldía por parte del adolescente, ¿sí? Por eso es muy importante esa unión familiar, esa parte de la comunicación, abrirse al diálogo en lugar del regaño. Ahorita que decías del regaño, ¿verdad? El castigo físico en un adolescente, ¿hasta qué límite? ¿Cuál es el punto tolerable? Dependiendo del caso. Bueno, vamos a pensar que es un caso extremo, que es una Mira, situación yo grave creo que vivió, que pasó. Que se puede evitar ese castigo físico. ¿Por qué? Porque los padres tenemos la necesidad de explicarles a los hijos y ellos tienen la necesidad de escuchar la explicación de nosotros. Están aprendiendo a andar por la vida, están aprendiendo a conocer el mundo. ¿Cómo lo van a conocer si los padres somos herméticos y nos quedamos con las cosas en vez de explicarles el porqué de las cosas o el para qué de la disciplina? Entonces el niño, el adolescente, empieza a generar una idea saludable de la corrección, como se haya dado. Cada familia es distinta, ¿verdad? Por ejemplo, habemos personas, yo en lo particular, que la escritura bíblica dice, corrige al niño con vara. Entonces yo tenía una varita que se la quitaba a los papalotes, le quitaba el hule, ¿verdad? Y entonces ellos ya sabían, una. Pero a mí me dio muy buenos resultados, pero porque lo hacía aquí en la mano, ellos ya sabían que hay límites, los límites, las reglas son saludables. Así es. No pueden vivir los niños vivir la vida haciendo lo que les da la gana, porque entonces ¿dónde está el límite? Así es, hay que guiarlos, orientarlos. Es como a veces en los ríos ponen barreras, ¿por qué? Porque el caudal se lleva eso y todo lo demás. Lo mismo los hijos, los niños, quieren comerse el mundo sin barreras. Y si no hay límites, pues entonces no vamos a aprender a la frustración, ¿verdad? ¿Y cómo van a definir ellos qué es lo bueno y qué es lo malo en la vida? Exactamente. Con los límites. Esto lo puedes hacer porque por esto y lo otro. Ahora, también necesitamos más que enseñarles a los padres que Dios nos ha puesto como guías de ellos, ¿verdad? Y que Dios nos da esa sabiduría, y más los que se la pedimos a Dios, Dios nos da esa sabiduría para saber guiar a los hijos con explicaciones saludables, con caminos y sendas saludables. Claro, los hijos también se van a querer salir del redil como nos queremos salir nosotros en la edad adulta. También nos pasa, ¿verdad? Pero es importante estar ahí, atendiendo al niño, sus necesidades afectivas, afirmarlo y confirmarlo. Es decir, afirmando su identidad, dándole explicaciones de las correcciones, de la disciplina. Y entonces va a haber un resultado diferente. Ahorita que estamos hablando de las correcciones, de la disciplina, también se ve la actualidad del bullying. ¿Qué pasa cuando tu hijo realiza el bullying? ¿Y qué pasa cuando lo recibes? Bueno, en este caso, ¿cómo actuar? Ahí es muy importante también, para mí es cero tolerancia al bullying. Inmediatamente que los padres, si se enteran que si su hijo, por ejemplo, se ve triste, no quiere ir a la escuela, no se quiere levantar para ir a la escuela, o sea que ya empiezan a ver detalles fuera de lo normal, ya típicos, actitudes en el niño o en el adolescente. Es importante luego preguntarle al hijo qué está pasando, cómo se está sintiendo, qué está pasando en su entorno escolar, si alguien lo está molestando. Es probable que el niño o el adolescente diga, sí, no pasa nada. Si los padres sospechan, ir inmediatamente a la escuela y preguntar y asesorarse con los académicos, con los profesores y saber qué está pasando ahí, para poder tomar medidas tanto en la familia como en lo académico, hacerse responsable de esa situación. Y es cero tolerancia
a eso, porque hemos visto que trae grandes Y en este caso, si recibe el bullying, problemas. llevarlo con un especialista, que vendrían siendo unos psicólogos. Claro, nosotros ¿verdad? lo podemos ayudar Es correcto. a enfrentar esa situación. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Ajá. Cuando el niño o cuando el adolescente es el que lo hace, ¿verdad? ¿Cómo hacer que ya no lo continúe haciendo? O sea, ¿cómo concientizarlo del daño que le está generando a otros menores? Si los padres se dan cuenta de eso, estoy segura que ellos van a poner una disciplina adecuada, explicándole al hijo por qué debe de evitarlo, ¿verdad? Igual cuando lo recibe. El bullying, Sofi, y tú, Betty, ha existido toda la vida. No es nuevo, es nueva la palabra, Ajá. pero el bullying no es nuevo. No. ¿Verdad? Ha existido toda la vida. Entonces, un niño afirmado, un niño reconocido, está capacitado para enfrentar esas cosas. Y la confianza que los padres le den a mantener esa comunicación que tanto se necesita en la familia es importante. Porque si el niño tiene esa seguridad de sus padres, él va a venir a platicarle, a abrirse lo que está ocurriendo. Pero si el niño tiene miedo o no está, si es un niño inseguro, ni a sus padres se los va a platicar. Incluso a veces pasa también en las mismas familias, no precisamente en lo académico. Y puede haber de que entre broma y broma le diga al papá o la mamá, ya no comas, estás bien gorda, y ya deja de comer, estás subiendo mucho de peso. Entonces, Y eso provoca la bulimia y la anorexia. Y la inseguridad que trae eso. Sin querer los padres, a lo mejor con el afán de proteger al hijo, de que se mantenga en un estado saludable de peso, al momento de que le dicen, ya estás bien gorda, ya no comas, cosas así, o ya viste a tu hermana, mira a tu hermana, está más delgada que tú. O sea, ahí ya empieza a generar también un conflicto inconsciente por parte de los padres hacia los hijos. Saben que ahorita se me venía a la mente un ejemplo, y eso a mí me consta. Cuando yo estaba en la secundaria, había un niño que era completamente terrible, ¿verdad? Sabrá Dios qué educación le hayan dado a ese muchachito, Sí. ¿verdad? Ya estamos hablando que yo ya tengo 42 años. O sea, eso pasó en la secundaria. Hubo una reunión de generación y uno de mis compañeros, él se atrevió a confrontarlo. Y él le dijo todo el daño que le había causado y que hasta la fecha le sigue generando. Estamos hablando que ya el muchacho tiene 41 años, Wow. 41 o 42 años, Claro. de la secundaria hasta la actualidad. Y para que todavía lo siga cargando bajo su Con espalda, fuerte ¿verdad? impacto. Y le recomendó, o sea, le dijo que a causa de ello hasta él había acudido a un psicólogo. Y también me comentó que también le había mandado inbox a otros niños que también le habían causado ese bullying. O sea, también es muy importante que uno como papá, ¿verdad?, concientice a los niños, que a lo mejor ellos Del lo hacen daño. por la aceptación social, Burlarse. o sea, burlarse para tener una aceptación Sí, social de los demás claro, compañeros. el Más sin poder, embargo, el liderazgo. exactamente, Claro. el la liderazgo, adolescencia, ¿verdad? ajá. Más sin embargo, todo el daño que va a ocasionar en un futuro y que a lo Claro. mejor la persona a lo mejor todavía va a tener 60 años y todavía lo va a seguir Sigue cargando. dañándolo. Eso es muy lamentable. Eso que mencionaste tú de tener aceptación en ciertos grupos es muy común. Ujú. Pero ¿en qué situación se da esta parte de buscar afirmación, identidad en grupos que para nosotros pueden ser inadecuados? Cuando el niño carece de esa afirmación en el hogar, busca afuera esa afirmación que él necesita. Ujú. Por eso acude a grupos inadecuados en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque le dan esa seguridad, esa identidad que él necesita, que todos los seres humanos necesitamos. Entonces es importante tener conciencia que si la identidad, la seguridad y la confianza existe en el hogar bien afirmada, con una ancla poderosa, difícilmente van a buscar esos grupos inadecuados. Esa es la clave principal. Y en el caso de bullying, como decía, es bien importante aceptar y enfrentar la realidad. Que los padres, si ven que el hijo está diciendo algo, que no digan, ay, quiere llamar la atención, son cosas. O sea, prestarle toda la atención debida a esa situación y ya darse cuenta si es verdad o no lo que el hijo está diciendo, pero es cero tolerancia a eso, por los grandes daños. Ahora uno como papá puede decir,
Es que yo considero que yo le estoy dando todo el amor del mundo, Claro. ¿verdad? A mi hijo. Yo considero a mi manera que yo lo estoy amando. Yo considero a mi manera que yo le estoy dando esa seguridad. Más sin embargo, y que yo se la di desde chiquito. Más sin embargo, llega la adolescencia, cae en drogas, cae en alcohol. Entonces, ¿qué pasó? Porque Ahora ya sucedió. Ahora, ¿qué hago en la actualidad? Sabemos que es prevención, o sea, una manera es preventiva, ¿verdad? Lo que tú decías, que afirmarlo emocionalmente. Ahora, yo considero que yo sí lo afirmé emocionalmente, pero llegó la adolescencia y no, porque cayó en eso. Ahora que ya pasó, que la actualidad ya cayó en una droga, que ya cayó en alcohol y en otro tipo de vicios, o de juntarse con malas compañías, ¿qué hago? Primero reconocer. Es así, Betty. Así es. Primero necesitamos reconocer, ya mi hijo está inmerso en esto. Tengo que reconocerlo, aceptarlo. Tengo que ser comprensivo, ¿no es así, Betty? Con el niño, con el jovencito. Comprender esa situación en la que se encuentra. ¿Y quién más lo va a ayudar mejor que tú? A veces puede ser esa parte de afecto en la familia, pueden ser muchos los motivos. Voy a dar 2 ejemplos solamente. Y otro también puede ser por ese vacío interior, o tiene un conflicto interior que no ha podido resolver, pero él también, inclusive el mismo adolescente no sabe exactamente qué le trae, simplemente no le encuentra sentido a la vida, no quiere estudiar, no le parece nada, piensa que su familia no lo quiere, empieza a tener un tipo de pensamientos que lo pueden a llevar a lo que es a una tristeza profunda. Y al momento de seguir alimentando la mente, sus pensamientos, sus emociones, sentimientos, de esa forma, ya cayó ahí, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo Entonces, apoyo? es por eso, puede ser que estemos nosotros, o hay lugares especializados para la adicción y para el alcohol, ¿sí? Que son lugares especializados donde los pueden ayudar a rehabilitarse de eso donde cayeron. ¿Y cómo apoyo a mi hijo en caso de que no desee acercarse a un especialista? Si no desea acercarse a un especialista, es bajo la comunicación. ¿Qué fue lo que lo llevó? La explicación. ¿Qué pasó? Es probable que al principio el joven y el adolescente, máximo si está bajo una sustancia, no quiera hablar. Así es. Y sea rebelde y conteste. Máximo si está bajo los efectos. Pero sí, los padres, es importante que traten de ayudar a su hijo en vez de regañarlo. O sea, es preguntar, pero con el corazón. Abrirse a la comunicación, porque a veces tienen un vacío existencial, interior, no sabemos, o sea, son miles de casos. Así es. Cada experiencia de vida es diferente, entonces son muchos los motivos por los que pueden caer. Ahora, si me permiten, sí es importante de que si te das cuenta de que los hijos cayeron en esta parte de la drogadicción o de aquello que nos molesta y queremos evitar, es importante que venga a tocar a tu puerta la ira. Por supuesto que sí, pero es importante también tener la conciencia de dejarla de lado, porque en ese momento no nos va a ayudar para nada. Lo que nos va a ayudar es la comprensión del muchacho. Ahora, a mí me gustaría comentar de manera muy breve lo que es la cuestión del desaliento, la tristeza o la depresión. Y si me permiten contar un pequeño, muy breve cuentecito que lo conozco desde hace como 40 años y que me encantó y aún lo recuerdo. Dice que era una multitud de personas entrevistando a Satanás y le decían: Satanás, dinos cuáles son las armas por las cuales caen las personas. Y Satanás empezaba a decir, pues la envidia, el hacer daño a otro con alevosía y ventaja, y etcétera, etcétera. Dice, pero tengo un arma que es infalible. Esa no falla. Todas las personas con las que la uso caen utilizando yo esa arma. Y dice el cuento que la tenía celosamente guardada. Dinos, enséñanosla, Satanás, enséñanosla. Y dice que la fue sacando y mostrando al público, y era el desaliento. Dice, por este desaliento, las personas dejan de ver la luz y llegan hasta quitarse la vida.
Qué impresionante, el desaliento. El desaliento, la tristeza, la depresión, que son sinónimos, por Que así ya no decir. le encuentran sentido a su vida. Y ahorita que estamos hablando de esta situación, ¿verdad? El suicidio. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo soy adolescente y se me acerca un amigo o una amiga y me dice que desea suicidarse, que está muy triste? Yo como adolescente, ¿cómo debo de actuar? Bueno, primero mi recomendación, ahorita Rosy, mi recomendación sería que esa persona que le está diciendo entre esos adolescentes es informarle a la familia. Claro, y es obvio que el adolescente no va a querer que su familia se entere, pero es importante que alguien de la familia se entere de las intenciones de esa persona. Y son comentarios que yo ahí tomo cartas muy rápido en el asunto y no los dejo pasar tan rápido, o sea, no los dejo pasar. Actúo inmediatamente y es saber qué está pasando con el adolescente e informarle a la familia y no pensar, ay, ya empezó otra vez, es que quiere llamar la atención. Y sí quiere llamar la atención, por eso lo está haciendo. Claro, y lo está haciendo, por eso es importante que informarle a la familia y que la familia tome cartas en el asunto y hablen con su hijo. A ver, ¿qué sientes? ¿Qué te está pasando? ¿Te sientes depresivo? ¿Estás triste? O sea, a veces lo dejó la novia, no sabemos lo que está pasando. He notado que te sientes triste. Sí, ahora, porque están estas ideas, esta ideación en tu mente, ¿no? Y es teniendo bajo supervisión, o sea. Bajo esa atención, porque es muy común que los padres digan, ay, quiere nada más llamar la atención. Gracias a Dios que se den cuenta que quiere llamar la atención, porque si quiere llamar la atención es necesaria la atención, y tomar el foco de cartas en atención. el asunto. Así es. ¿Cuáles vendrían siendo los síntomas de un adolescente que desea suicidarse? O sea, Sí. como padre de familia, Cuando ¿cómo lo puedes notar? siempre los padres que están atentos a sus hijos conocen sus actitudes. Un jovencito que quiere suicidarse está en un estado de depresión, de tristeza. ¿Qué hacen? Se aíslan. Se aísla. Se van aislando. Entonces los padres necesitan estar atentos de manera común, de manera diaria a sus actitudes, ¿verdad? Porque el niño que se quiere suicidar quizás no lo va a decir, como no lo dice el adulto, ¿verdad? Pero sí hay actitudes, señales de alerta. Empiezan a tener la pérdida de interés por la vida, por Así los es. estudios, por los amigos. El sueño puede aumentar, puede disminuir, se puede pasar más. Dejan de comer, se pueden Son pasar agresivos. más tiempo, incluso pueden llegar a la irritabilidad. Así es. Pueden tener dificultad para concentrarse en su escuela o dejan de estudiar porque su mente está pensando en otras cosas. Ya cuando empiezan a regalar cosas, a veces empiezan a hablarle a toda la familia o empiezan a regalar algunas pertenencias, pues es importante prestar atención a la más mínima señal que los padres vean atípico en su hijo. Sí, un Como cambio el caso, de actitud. Como el caso Ajá. del menor, ¿verdad? Que mató a sus compañeros. ¿Cuándo Sí. fue? ¿El año pasado? ¿Sucedió este hecho? Sí, aquí. Ujú. O sea, él, como papá, Y si los ¿cómo papás- pudiste, no te percataste de esa situación de tu hijo? ¿Qué estaba pasando por su mente para que lo haya incitado a matar a sus compañeros? Lo que y a la pasa maestra? es que también a veces los padres somos muy permisivos en el uso de los celulares y por consecuencia del internet y sin poner límites. Yo creo que sería saludable el poner límites en el uso de esos aparatos, ¿verdad? Porque como comentó Betty, lo volvemos a repetir, el cerebro se alimenta de lo que ve, de lo que escucha, de lo que te dices a ti mismo. Entonces, si los jovencitos están con un horario abierto, donde crees que ya está dormido porque ya son las 10 de la noche, y si se llevó el celular, no va a estar dormido. Va a estar viendo cosas que le van a dañar su mente. Y si entra aquí a la mente lo que está viendo, siempre va a bajar aquí. Y por supuesto que va a detonar en una acción. Claro. Eso es importante tener conciencia de eso. Claro, eso que dice Rosy es que un pensamiento genera un sentimiento, una emoción, y eso, una acción, una emoción genera
una acción. Así es. Y si en este caso que decías del chico, es importante también que si los padres tienen armas o algo, pues las mantengan ahora sí que Alejadas. Sí, algo más que alejadas. algo más que alejadas. ¿Cuáles vendrían siendo los temores en un adolescente? Híjole, El El ser rechazado, Ese vendría siendo uno de los más importantes, Ujú. el ser rechazado, el no sentirse querido y amado, respetado. tanto Eso, por sus sí. amigos como por su Por la familia, familia. y sobre todo en esa etapa que es cuando hay más relación con las amistades, ¿no? Se vuelven más vulnerables y a veces pues el creerles, ¿no? O sea, es muy importante cómo se comunican la información que reciben. Por ejemplo, un niño que es maltratado, entre comillas, es aquel que no sirves para nada, eres un tonto. O sea, eso tiene un efecto tan poderoso en los hijos que si los niños salen adelante en las escuelas con esa carga que llevan, son unos héroes. Así es. Ujú. Porque esas cargas son muy, muy pesadas. Una persona también me estaba comentando qué hacer, cómo lograr que mi hijo no se sienta acosado. Lo típico, ¿verdad? ¿En dónde estás? ¿A qué horas vas a llegar? ¿Con quién estás? ¿Verdad? Uno como padre pues está preocupado por su hijo, pero cómo lograr que él no se sienta acosado y lograr una confianza. Explicándole, Ujú. mira, mijito, yo te quiero muchísimo. Y observa, o sea, observa cómo está la sociedad, qué es lo que está ocurriendo, ¿qué observas? Preguntándole, Ujú. ¿verdad? Para que él también desarrolle el sentido de observación. Sí. ¿Verdad? ¿Qué observas? ¿Qué observas? ¿Cómo ves el mundo en el que tú te mueves? No, es que los demás papás sí le dan permiso. Ah, ¿y eso te parece bien a ti? Preguntarle. Claro. A ver hasta dónde, qué ideas tiene el muchacho. Esa ¿verdad? es una manera de irlos Y conociendo. explicarle, yo te quiero muchísimo y quiero que lo sepas y porque te quiero me preocupas. O sea, darles esa explicación para que el niño entienda que la preocupación del padre es saludable en vez de que estén hostigándolos. No es hostigamiento, es preocupación por amor. Y normalmente eso es súper muy común en la terapia, que los adolescentes se confunden, ¿no? Esa Se parte quieren de revelar. Se quieren revelar. Por esa parte de los papás, de esa preocupación, como está la situación afuera, pues se preocupan y pueden estar preguntándoles, diciéndoles cosas. ¿Y los adolescentes qué hacen? Actúan diferente. Ok, ya mencionamos de forma general varias problemáticas que suceden en la actualidad. Entonces, resumiendo, ¿verdad? ¿Cuál viene siendo el meollo de esto? ¿Cómo podemos prevenir todo este tipo de situaciones desde chiquitos? La unidad familiar es la clave. Esa es la clave. Vivir las etapas de cada etapa de vida con los hijos de manera aliada, cercana, fusionalmente hablando, que los hijos se sientan que sus padres tienen interés en ellos. Eso es muy importante, porque vienen a la terapia y están así los muchachitos. Sí. Ajá. Entonces, carentes de interés, ¿verdad? Y Obligados. los padres, sí, y los padres con una buena intención de que el muchachito salga adelante, pues los traen a terapia con una buena intención de amor, porque quieren el bien para aquel jovencito. Los padres siempre vemos por el bien de ellos, pero ellos lo interpretan de forma diferente. Por eso es importante estar seguros que ellos y nosotros interpretemos las cosas de la misma manera. Así es. Porque si uno habla en chino y el otro en francés, no hay entendimiento. Es Así importante hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje. Y eso se da a través de un diálogo abierto. Y algo que yo también podría poner mucho énfasis es enseñar a los niños, o sea, desde pequeños, para cuando, no sé, 6, 7, 8 años, para que cuando lleguen a la etapa de la adolescencia aprendan a conocerse a sí mismos, aprendan a identificar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, su diálogo interno, ¿sí? Y que tengan bien presente que así como se alimenta nuestro cuerpo y el alimento es indispensable, el agua para vivir que nosotros, así es tan importante y tan indispensable la alimentación que le damos a nuestro cerebro.
¿Cómo? Con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que decimos a nosotros mismos. ¿Qué pensamos nosotros mismos sobre? Es muy importante lo que los hijos escuchan de parte de los padres hacia su persona. Es muy importante, porque si los empiezan a tontear y eso los deprime, los anula. Y se cierra el diálogo. Por supuesto, y ellos se sienten cada vez peor y peor. Por eso buscan afuera lo que falta acá adentro. Okay, Y digamos que a lo mejor, como dice Rosy, tontear, estamos utilizando un término respetable, común, que cuando llegan a terapia se utilizan otro tipo de palabras, otro tipo de términos que son muy fuertes y tienen un gran impacto en la el vida de chico ellos, o en su vida adolescente. afectiva. Ajá. La afirmación emocional era otro punto que ustedes mencionaban. Muy Así es. importante. Necesitan ser afirmados por sus padres, que les reconozcan quiénes son y todo lo bueno que hacen, que llevan consigo, porque los niños son muy sabios. El reconocimiento. Son muy sabios. Esa necesidad básica la tenemos todos, chicos y grandes. Sí. Queremos que nos reconozcan. Hasta en el trabajo. Claro, Así es. en Ajá, todas las cierto. áreas. Necesitas que te reconozca tu pareja, tus propios hijos, en el trabajo, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque es una necesidad afectiva Del ser humano. que nos afirma. Porque a veces yo trabajo también con empleados bajo mi cargo y se da uno cuenta de que a veces el reconocimiento por escrito es suficiente, no necesitan dinero. Así Ajá, es. entonces, y se oye mucho decir eso, de que siquiera que te lo agradezcan. Eso es como un sinónimo de reconocimiento. Y en casa, por ejemplo, con la familia, pues no es necesario que le estés comprando cosas para reconocerle. Simplemente, oye, mi hijo, qué bueno que ahora tendiste tu cama, gracias, me ayudaste, ¿no? O sea, no de que, hoy vaya, hasta que tendiste tu Ay, cama. sí. A ver si así lo haces siempre. Ajá, entonces sí es más importante esa parte del reconocimiento, ¿no? Oye, mijo, me di cuenta que hoy tendiste la cama, ¿sabes qué? 1000 gracias. Sí. Ahora también por el otro, bueno, desafortunadamente ya se acabó Ya. el tiempo. Ok. Qué Pero- lástima. Sí, súper rápido. Pero yo también quiero mencionar, bueno, más bien que ustedes mencionen hacia los papás. Ya con esto ya concluimos el programa. Pasó esta situación, el alcohol, el bullying, la sexualidad, las drogas. También yo como papá pues tampoco no debo de sentirme completamente mal, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo hacer que el papá tampoco no se sienta fracasado por esta situación? Reconociendo lo que ha hecho por ellos. Es como en una pareja también. Cuando existen celos es porque quizá falta hacer algo por el bien del otro. Igualmente aquí, en la familia. Entonces, ¿cómo es necesario que los padres sientan esa seguridad en sí mismos que han hecho lo mejor por los hijos? Sí, porque tú misma lo decías, ¿verdad? Sí. Los papás siempre tienen las mejores intenciones con Siempre, los hijos. así correcto. es. Ujú. Entonces, a lo mejor también es necesario que observen un poquito más las necesidades afectivas de los hijitos, ¿verdad? Un poquito más allá en el sentido de observación, es decir, sus actitudes, o hablar con ellos directamente. ¿Qué necesitas, mijito, mijita? ¿Qué necesitas de mí? Y a veces los padres pues reaccionan de acuerdo a su experiencia de vida, a lo que saben hacer en ese momento. A la forma en cómo nos a la educaron. forma, es correcto, Y cómo cómo los nos educaron. amaron. Así es. Entonces reaccionan de esa forma y está bien porque son las maneras como ellos saben hacerlo. De hecho, es muy fácil escuchar esto. Ajá. En nuestra época, pues a lo mejor el papá, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, mi papá no es una persona afectiva. Y eso tiene que ver también conmigo, porque yo tampoco no soy una persona 100% afectiva, porque yo no lo viví, ¿verdad? En el caso de mi papá, ¿verdad? Mi mamá es muy cariñosa con nosotros, con los hijos, ¿verdad? Entonces pasa esta situación y también decir como papá, bueno, lamentablemente pasó, ¿verdad? Yo tuve la mejor intención y más sin embargo no sentirme que yo fracasé como papá, sino Claro al que no. contrario, Al contrario. buscar una ayuda, Exacto. ¿verdad? Para que tanto yo como padre de familia y tú como hijo salgamos adelante de esto Así y es. lleguemos a la victoria. Y como con el favor de dice, Dios. como dice un dicho, es de sabios reconocer. Ujú. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué me refiero? A que si se presenta una situación de ese tipo, es de sabios reconocer que ocurrió. Ahora, ¿qué vamos a hacer de aquí para acá? Así es. Ujú. Y Así si es. ya
entre lo que intentan hacer y algo ya no funciona o ya no sale de lo mismo, pues es importante que acudan con un especialista. Así es. ¿Sus redes sociales, chicas? Yo en Facebook, Vivir en Armonía BS, me pueden encontrar, o también me pueden localizar en el celular 8124-3847-17, o en mi correo electrónico beatrizsánchez@vivirenarmonía.mx. El mío, Rosy Cantú, Rosy con I latina, Cantú. ¿Y con doble S o con una S? No, con una S, Ok. Rosy Cantú, y mi teléfono es el 811-077-1770. Quedo a sus órdenes. Como quieran, en la página voy a hacer mención de tu Facebook, Gracias. ¿verdad? De tu fanpage y también de los celulares respectivos. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias. Ya lamentablemente ya se acabó el tiempo, se pasó rapidísimo. Espero que esta información sea de gran ayuda para ustedes y pues algún mensaje con el cual deseen concluir. La adolescencia es una etapa maravillosa, es una etapa donde se puede dar se prepara para esa conexión social, donde los jóvenes son muy creativos y tienen pasión, sentimiento por aquello que hacen, y entre ellos colaboran mucho y son muy discretos. Entonces, padres, los invitamos a que vean de esta manera esta etapa de adolescencia, que los prepara a esa otra etapa que viene, que es la edad adulta, en la cual ustedes son los profesores más importantes y determinantes de la vida de sus hijos. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias. Y pues bueno, amigos, los esperamos, si Dios quiere, el próximo martes en punto de las 7 de la noche. Que tengan un excelente inicio de semana. Cuidado, Betty. Gracias a Juan Carlos Gracias. Montoya y al licenciado Waldo Fernández. Hasta luego. Muchas gracias.